En un mundo donde el dinero habla más que las palabras, surge una oscura alianza entre multimillonarios estadounidenses, acaudalados y fuerzas políticas de Israel. A puerta cerrada, estos magnates forjan una relación clandestina, pero sus motivaciones van más allá de la mera ideología, impulsados por el beneficio personal y la ambición. Bienvenidos a una apasionante historia de poder, política y los turbios lazos que unen a los multimillonarios estadounidenses con Israel. Foro Político Kohelet. El Foro Político Kohelet, también conocido como KPF, fue fundado en enero de 2012 por Moshe Koppel, figura destacada de la política y el mundo académico israelíes. Koppel, impulsado por sus creencias conservadoras y libertarias, imaginó una plataforma que promoviera estas ideologías e influyera en las decisiones políticas en Israel. El Foro Político Kohelet es una plataforma creada en Israel para fomentar el diálogo, la investigación y la defensa de diversas cuestiones políticas, con especial atención a la reforma judicial. Se trata de un espacio no partidista, en el que partes interesadas de diversos ámbitos, como responsables políticos, expertos jurídicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, se reúnen para debatir cuestiones políticas urgentes. El foro se basa en los principios de transparencia, apertura y búsqueda de consenso, con el fin de garantizar que todas las voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de políticas. A través de la investigación, la divulgación pública y los esfuerzos de promoción, el Foro Político Kohelet trata de impulsar un cambio positivo en la arquitectura de gobierno de Israel, especialmente en áreas relacionadas con la transparencia judicial, la rendición de cuentas y la eficiencia. Al proporcionar una plataforma para la colaboración y el compromiso, el Foro de Política Kohelet desempeña un papel crucial en la elaboración de políticas que reflejen las aspiraciones y los valores de la sociedad israelí, contribuyendo en última instancia a un futuro más inclusivo y equitativo. Desde su creación, el Foro de Política Kohelet se propuso ser una voz destacada en la configuración del discurso público y los debates políticos. Koppel, junto con un grupo de académicos israelíes de ideas afines, entre ellos Abraham Diskin, Avi Bell y Eugene Kontorovich, trabajó incansablemente para establecer la organización como un grupo de reflexión reputado e influyente. Dirigida por su presidente, Moshe Koppel, Kohelet ha conseguido plasmar en leyes el sionismo religioso de extrema derecha, reforzando los asentamientos ilegales de Israel en los territorios palestinos ocupados. Uno de sus mayores logros fue la aprobación de la controvertida Ley del Estado-Nación en 2018. Esta ley, que define a Israel como un Estado judío, donde solo los judíos tienen derecho a la autodeterminación, ha sido ampliamente criticada por su carácter discriminatorio y su impacto en los derechos de los ciudadanos no judíos de Israel. Pero la influencia de Kohelet va más allá de la mera legislación. Según Haaretz, Kohelet se considera a sí mismo el cerebro de la derecha israelí, dando forma a la ideología y las políticas que dominan el panorama político. La mayoría de las cosas que ocurren en la derecha israelí, como declaró el propio Moshe Koppel, salen de su escuela de pensamiento. Este nivel de influencia es realmente asombroso. El trabajo de Kohelet suele pasar desapercibido para el gran público, a pesar de que se dice que su personal de investigación es comparable en tamaño al de la mayor universidad académica de Israel. Sus investigadores no se dedican simplemente a la investigación por sí misma. Su objetivo es ejercer influencia y transformar el país, de acuerdo con su programa de extrema derecha. En sus primeros años, el Foro Político Kohelet se enfrentó a numerosos retos y obstáculos. Como organización de reciente creación, tuvo que navegar por el complejo panorama de la política israelí y establecer su credibilidad entre los responsables políticos y el público. Sin embargo, el compromiso del foro con sus principios y su dedicación a la investigación y el análisis rigurosos no tardaron en obtener reconocimiento. A medida que el Foro Político Kohelet fue cobrando impulso, empezó a publicar documentos políticos e investigaciones que abordaban una amplia gama de cuestiones, entre ellas asuntos constitucionales y políticas socioeconómicas. El compromiso de la organización con la promoción de un enfoque libertario de la política económica, la defensa de los principios del libre mercado y el cuestionamiento del statu quo atrajeron la atención de responsables políticos, académicos y público en general. Los primeros años de Kohelet Policy Forum se caracterizaron por su dedicación a la investigación y el análisis rigurosos. La organización reunió a expertos de diversos campos, fomentando un enfoque multidisciplinar de la elaboración de políticas. Esto permitió a KPF ofrecer recomendaciones exhaustivas y bien informadas sobre una amplia gama de temas.
A pesar de su relativamente corta existencia, el Kohelet Policy Forum se estableció rápidamente como uno de los principales grupos de reflexión de Israel. Sus investigaciones y documentos políticos fueron ampliamente citados y debatidos, y su influencia empezó a extenderse más a la de los círculos académicos. El compromiso de Kohelet Policy Forum con la promoción de ideologías conservadoras y libertarias resonó en una parte significativa de la población israelí, consolidando aún más su posición como actor clave en el ámbito político. En los últimos años, el Foro de Política Kohelet se ha convertido en una voz destacada en la lucha por la reforma judicial en Israel. La organización ha publicado numerosos documentos políticos en los que se basan las reformas propuestas, que pretenden abordar las preocupaciones sobre el equilibrio de poder entre el poder judicial y otros poderes del Estado. Uno de los aspectos clave de la reforma judicial propuesta es dar al gobierno más control sobre los nombramientos judiciales. Sus defensores argumentan que esto garantizaría un poder judicial más diverso y equilibrado, mientras que los críticos expresan su preocupación por la posible interferencia política en el proceso de nombramiento. Otro aspecto de la reforma propuesta es limitar la revisión judicial de leyes y decisiones gubernamentales. Sus defensores sostienen que así se evitaría que el poder judicial se extralimitara e interfiriera en la labor de los poderes elegidos. Sin embargo, los opositores sostienen que esto podría socavar el sistema de pesos y contrapesos y amenazar la protección de los derechos individuales. Quizá el aspecto más controvertido de la reforma propuesta sea la introducción de una cláusula de anulación. Esta cláusula permitiría a la Knesset, el Parlamento israelí, anular las decisiones del Tribunal Supremo con una mayoría de 61 de 120 votos. Sus defensores argumentan que esto mejoraría la responsabilidad democrática, mientras que los críticos temen que pueda socavar la independencia del poder judicial y erosionar el Estado de Derecho. El Foro Político Kohelet ha desempeñado un papel importante en la configuración de la narrativa en torno a la reforma judicial en Israel. Sus documentos políticos han proporcionado argumentos intelectuales y jurídicos en apoyo de las reformas propuestas, presentando una perspectiva conservadora y libertaria sobre la cuestión. Sin embargo, la participación de la organización en la defensa de la reforma judicial no ha estado exenta de polémica. Los críticos sostienen que las reformas propuestas podrían socavar la separación de poderes y amenazar la independencia del poder judicial. Les preocupa que las reformas puedan dar lugar a una concentración de poder en manos del gobierno y erosionar los principios democráticos en los que se basa el sistema jurídico israelí. El debate en torno a la reforma judicial en Israel ha suscitado un intenso discurso público y protestas. En marzo de 2023, miembros de los Hermanos de Armas, que encabezan las protestas de los reservistas como parte de las protestas por la reforma judicial, organizaron una manifestación frente a las oficinas del Foro Político Kohelet, acusando a la organización de perjudicar la economía y la seguridad de Israel. Uno de los factores clave que contribuyeron al éxito inicial de Kohelet Policy Forum fue su capacidad para atraer donaciones privadas. Según su propio relato, Kohelet Policy Forum dependía exclusivamente de contribuciones privadas y no aceptaba fondos públicos de ningún gobierno, nacional o extranjero. Esto permitió a la organización mantener su independencia y perseguir sus objetivos políticos sin ninguna influencia externa. Las mayores donaciones recibidas por Kohelet Policy Forum se realizaron de forma anónima y ascendieron a varios millones de dólares. Estos fondos se canalizaron a través de una organización estadounidense sin ánimo de lucro llamada American Friends of Kohelet Policy Forum, lo que pone aún más de relieve el alcance internacional y el apoyo a la misión de Kohelet Policy Forum. Haaretz ha revelado que los principales financiadores de Kohelet son dos multimillonarios judíos estadounidenses, Jeffrey Jass y Arthur Danchik. Estos individuos, que guardan celosamente su privacidad, han participado activamente en el Partido Republicano, financiando a políticos de derechas y una red de centros de investigación conservadores y libertarios. Sus donaciones, que ascienden a decenas de millones de dólares, se han utilizado para debilitar los argumentos a favor del seguro sanitario público, impedir la expansión del transporte público y bloquear las restricciones a la compra de armas, incluso en los supermercados. Su influencia dentro del Partido Republicano pasó en gran medida desapercibida hasta el asalto al edificio del Congreso el 6 de enero de 2021. Los disturbios desataron críticas contra los leales a Donald Trump en el Congreso, en particular los senadores Ted Cruz y Josh Hawley. Pero las críticas no se detuvieron ahí. Se extendió a los donantes trumpistas, especialmente Jeffrey Jass, que ocupó el 6º lugar en la lista de los principales donantes de todos los candidatos republicanos en 2020.
A pesar de los esfuerzos por mantener sus donaciones en secreto, la enrevesada ruta del dinero que conecta a estos magnates judíos estadounidenses con los movimientos de extrema derecha fue descubierta por Haaretz, revelando el alcance de su implicación. La influencia de estos multimillonarios estadounidenses, tanto en la política israelí como en la estadounidense, es realmente escandalosa. Su apoyo financiero ha permitido a Kohelet configurar el panorama político en Israel y promover su agenda de extrema derecha. En medio de la controversia, el foro político Kohelet se ha enfrentado a desafíos, incluyendo la pérdida de su principal donante. En agosto de 2023, Arthur Danchik, un destacado multimillonario judío estadounidense, decidió dejar de donar al KPF a raíz de las protestas contra él en la región de Filadelfia. Esta pérdida de financiación ha suscitado dudas sobre la futura estabilidad financiera de la organización y su capacidad para continuar su labor de defensa. ¿Quiénes son Arthur Danchik y Jeffrey Yass? El camino de Arthur Danchik hacia el éxito comenzó en sus primeros años de vida y educación. Nacido en 1957 o 1958, Danchik creció con un afán de superación que daría forma a sus proyectos futuros. Estudió en la Universidad Estatal de Nueva York, en Binghamton, donde el destino le unió a un grupo de personas que se convertirían en sus amigos y socios de toda la vida. Durante su estancia en Binghamton, Danchik se cruzó con Jeff Yass, Steve Blum, Eric Brooks, Andrew Frost y Joel Greenberg. Poco podían imaginar que su amistad sentaría las bases de un imperio financiero. Danchik y Yass llegaron incluso a ser compañeros de piso, forjando un vínculo que resultaría decisivo para su éxito futuro. Tras licenciarse en biología en SUNY Binghamton, la sed de conocimientos de Danchik le llevó a cursar estudios de posgrado en psicología en la Universidad Estatal de Arizona. Sin embargo, su verdadera pasión iba más allá del ámbito académico. El espíritu aventurero de Danchik le llevó a Las Vegas, donde se embarcó en una carrera que desafiaría todos los pronósticos. En la bulliciosa ciudad de Las Vegas, Danchik se ganaba la vida, apostando y jugando al póker. Allí perfeccionó sus habilidades para asumir riesgos y desarrolló una aguda comprensión de la dinámica del azar. Poco podía imaginar que estas experiencias le servirían de valiosas lecciones para sus futuros proyectos en el mundo de los negocios. La carrera empresarial de Arthur Danchik es extraordinaria. En 1987, él y sus compañeros de SUNY Binghamton, Jeff Yass, Steve Blum, Eric Brooks, Andrew Frost y Joel Greenberg, dieron un salto de fe y cofundaron Susquehanna International Group, CG. Esta empresa de servicios financieros, con sede en Bala-Cynwyd, Pensilvania, se convertiría en la piedra angular del éxito de Danchik. Como director gerente y miembro del comité ejecutivo de SIG, Danchik desempeñó un papel fundamental en las inversiones globales de capital privado y de riesgo, el comercio de materias primas y las actividades internacionales de la empresa. Su liderazgo y visión estratégica impulsaron a SIG a nuevas cotas, estableciéndola como uno de los principales actores del sector financiero. La influencia de Danchik se extendió más allá de SIG. Se convirtió en miembro del consejo de administración de ByteDance, la empresa matriz china del popular sitio web de medios sociales TikTok. Esta asociación puso de manifiesto la capacidad de Danchik para desenvolverse en un sector tecnológico en constante evolución y consolidó su posición como actor clave en el panorama empresarial mundial. La participación de Danchik en ByteDance, la empresa matriz de TikTok, consolidó aún más su influencia en el mundo de la tecnología. Formando parte del consejo de administración y con la importante inversión de SIG en la empresa, Danchik demostró su capacidad para navegar por el siempre cambiante panorama de las redes sociales y la tecnología. Más allá de sus aventuras empresariales, los esfuerzos filantrópicos de Danchik han tenido un impacto significativo. A través de la Fundación Klaus, ha apoyado diversas causas en Estados Unidos e Israel, respaldando ideales libertarios y contribuyendo a organizaciones locales como el Museo de Arte de Filadelfia y el Hospital Infantil de Filadelfia. Jeffrey S. Yass, el enigmático empresario multimillonario, nació en 1956 en el bullicioso barrio de Queens, Nueva York. Su infancia, en el seno de una familia judía de clase media, estuvo llena de amor, apoyo y los valores que forjarían su éxito futuro. Sus padres, Gerald y Sybil Yass, proporcionaron a Jeffrey un entorno enriquecedor. Gerald, contable de éxito, tenía grandes sueños para su hijo. No se imaginaban que su hijo llegaría a ser una de las personas más ricas de Estados Unidos. La trayectoria educativa de Jeffrey Yass comenzó en las escuelas públicas de Queens, donde mostró una notable aptitud para las matemáticas y la economía. Desde muy temprana edad, quedó claro que poseía un talento único para los números y el análisis. Tras completar su educación primaria, Jeffrey se matriculó en la Universidad de Binghamton,
donde se licenció en matemáticas y economía. La universidad le proporcionó una sólida base en estos campos, alimentando su curiosidad intelectual y perfeccionando su capacidad analítica. Durante su estancia en la Universidad de Binghamton, en los años 70, Jeffrey formó un grupo muy unido de amigos que más tarde se convertirían en sus socios comerciales. Este grupo de personas, con ideas afines, compartía la pasión por las finanzas y el comercio, lo que sentó las bases para sus futuras empresas. Mientras que algunos de sus amigos siguieron distintas carreras profesionales, el espíritu emprendedor de Jeffrey le llevó por un camino diferente. Vio el potencial del sector del trading y reconoció las oportunidades que ofrecía. Poco podía imaginar que su decisión le llevaría a crear un imperio financiero. En julio de 1985, Jeff unió fuerzas con 3 amigos, entre ellos Arthur Danchick, para desarrollar una estrategia de negociación basada en estadísticas. Su objetivo: apostar con éxito sobre los resultados de las carreras de caballos. Esta temprana colaboración sentó las bases de su futura asociación. En 1987, Jeff, Arthur y otro amigo, Joel Greenberg, cofundaron Susquehanna International Group. Bautizaron la empresa con el nombre del río Susquehanna, que une Binghamton, Nueva York y Pensilvania. Este río, al igual que su asociación, simbolizaba la conexión entre mundos diferentes. Susquehanna International Group obtuvo rápidamente reconocimiento por sus innovadores métodos de negociación. Mediante rápidas estrategias informáticas, compraban y vendían opciones y otros valores, actuando a menudo como intermediarios en aplicaciones de negociación para consumidores como Robinhood y E-Trade. Pero fue el 19 de octubre de 1987, conocido como el Lunes Negro, cuando Susquehanna realizó un movimiento que consolidaría su reputación. Mientras que la mayoría de las empresas sufrieron pérdidas durante el desplome bursátil, Jeff, Arthur y su equipo realizaron una astuta inversión en opciones que subirían de valor si las acciones bajaban. Su previsión dio sus frutos, convirtiendo a Susquehanna en una de las pocas empresas que obtuvieron beneficios aquel fatídico día. A medida que crecía su éxito financiero, Jeff y Arthur reconocieron la importancia de retribuir. En abril de 1994, crearon la Fundación Susquehanna, una organización exenta de impuestos que apoya causas libertarias y programas de escuelas concertadas. A través de su fundación, pretendían dar forma al panorama político y promover sus valores compartidos. Pero su influencia no se detuvo ahí. En 2012, la Susquehanna Foundation formó parte de una inversión de $5 millones en ByteDance, la empresa matriz de la plataforma de medios sociales TikTok. En 2020, la fundación poseía al menos el 15% de ByteDance, con una participación cuyo valor se calcula en $15.000 millones. Esta inversión demostró la capacidad de Jeff y Arthur para identificar y apoyar tecnologías emergentes. Sin embargo, su éxito financiero no ha estado exento de polémica. Han surgido informes sobre las estrategias fiscales de Jeff, que le han permitido ahorrar al menos $1.000 millones en impuestos a lo largo de 6 años. Su tipo medio del impuesto federal sobre la renta, del 19%, es significativamente inferior al que suelen pagar otros operadores de Wall Street. Esto ha suscitado dudas y ha dado lugar a auditorías por parte del Servicio de Impuestos Internos. Más allá de sus aventuras financieras, Jeff y Arthur también han dejado su huella en el mundo de la política y la defensa. Jeff, en particular, ha asumido un papel de liderazgo en el Instituto Cato, un centro de estudios libertario con sede en Washington, D.C. A través del instituto, llevan a cabo investigaciones políticas y abogan por políticas libertarias, ampliando aún más su influencia dentro del movimiento de derechas. Sus esfuerzos filantrópicos han tenido la misma repercusión. Jeff y Arthur han donado millones a causas de centro-derecha, incluida la defensa de la reducción de impuestos y el apoyo a programas de escuelas concertadas. Sus contribuciones han influido en el panorama político, con más de $100 millones gastados solo en campañas electorales. Pero lo que hace que su asociación sea realmente única es su capacidad para superar la división política. También han hecho donaciones a políticos demócratas, apoyando estratégicamente a quienes se alinean con sus objetivos. Los esfuerzos filantrópicos de Jeff y Arthur se canalizan a través de The Close Foundation, una organización privada que cofundaron. Esta fundación es su principal vehículo filantrópico y realiza donaciones a diversas organizaciones libertarias y de centro-derecha. Sus contribuciones han apoyado a instituciones como el Instituto para la Justicia, el Instituto Cato, el American Enterprise Institute, AEI, Students for Liberty, el Mercatus Center, la Atlas Network y el Ayn Rand Institute. Así se preparó el terreno para que Jeff y Arthur se asociaran para financiar el movimiento de derechas.
Su experiencia en el póker, sus innovadoras estrategias comerciales y sus esfuerzos filantrópicos les han situado como actores clave en el mundo de la política y las finanzas. Los informes sugieren que Arthur Danchik ha estado involucrado con el Instituto de Política Kohelet, un think tank israelí. Este instituto ha desempeñado un papel decisivo en la configuración de las controvertidas reformas de la política judicial introducidas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Aunque se ha afirmado que Jeff también está implicado, una fuente anónima cercana a ambos lo niega. Implicaciones de la política de Kohelet. Los conceptos del Foro de Política Kohelet obtuvieron un apoyo considerable de los responsables políticos, lo que propulsó al Foro de Política Kohelet a una posición de confianza e influencia dentro de los círculos asesores del gobierno. Sus recomendaciones se llevaron a la práctica, provocando cambios radicales en el panorama económico de Israel. Se privatizaron empresas estatales, se relajó la normativa y se abrió el mercado a los inversores extranjeros. Mientras que algunos saludaron estas políticas como un paso hacia el progreso, otros expresaron su preocupación por la creciente influencia del Foro Político Kohelet. Los críticos argumentaron que las recomendaciones del foro favorecían desproporcionadamente a los ricos y poderosos, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Afirmaban que la agenda del foro estaba impulsada por una ideología neoliberal que daba prioridad a las fuerzas del mercado sobre el bienestar social. Una de las medidas más controvertidas del Foro Político Kohelet fue su impulso a la reforma de las pensiones. Sostenían que el actual sistema de pensiones era insostenible y abogaban por un cambio hacia las cuentas individuales de ahorro para la jubilación. Esta propuesta provocó la indignación de trabajadores y sindicatos, que veían en ella una amenaza para las prestaciones que tanto les había costado ganar. Las protestas estallaron en todo el país y miles de personas salieron a la calle para expresar su oposición a las reformas propuestas. El gobierno, presionado por ambas partes, se vio obligado a reconsiderar su postura. Finalmente, se llegó a un compromiso. Pero el incidente puso de manifiesto el inmenso poder e influencia del Foro Político Kohelet. El Foro de Política Kohelet continuó dando forma a las políticas económicas de Israel, a menudo a expensas de los programas de bienestar social. Sostenían que el gobierno debía centrarse en reducir el déficit presupuestario y promover el crecimiento económico, aunque ello supusiera recortar el gasto social. Su influencia iba más allá de las cuestiones económicas. El Foro Político Kohelet también desempeñó un papel importante en la configuración de las políticas sociales, sobre todo en los ámbitos de la religión y el Estado. Abogaron por una mayor separación entre religión y Estado, pidiendo la reforma del sistema educativo ultraortodoxo y la promoción del matrimonio civil. Estas propuestas se encontraron con la feroz oposición de los grupos religiosos, que las consideraban un ataque a su modo de vida. El debate sobre el papel de la religión en la sociedad israelí se hizo cada vez más acalorado, con el Foro Político Kohelet en el centro de la tormenta. Otro ámbito en el que se dejó sentir la influencia del Foro de Política Kohelet fue el de la política medioambiental. Defendían la relajación de la normativa medioambiental, argumentando que dicha normativa ahogaba el crecimiento económico y obstaculizaba la innovación. Los activistas medioambientales y los ciudadanos preocupados manifestaron su oposición, advirtiendo de las posibles consecuencias de tales políticas. Argumentaron que las recomendaciones del foro provocarían un aumento de la contaminación, la destrucción de hábitats y un desprecio por la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales de Israel. Una de las cuestiones más polémicas fue la postura del foro sobre las energías renovables. Mientras el mundo avanzaba hacia fuentes de energía limpias y sostenibles, el Foro de Política Kohelet abogaba por una mayor dependencia de los combustibles fósiles. Sostenían que las energías renovables no eran económicamente viables y que Israel debía centrarse en explotar sus reservas de gas natural. Esta postura suscitó las críticas de ecologistas y defensores de las energías renovables, que la consideraron un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. Acusaron al foro de dar prioridad a los beneficios económicos a corto plazo frente a la salud del planeta a largo plazo. En las últimas semanas, el Foro de Política Kohelet ha causado sensación por sus polémicas afirmaciones sobre las prestaciones concedidas a los hogares monoparentales. Según su informe, estas prestaciones sirven de incentivo económico para que las mujeres se conviertan en madres solteras. El foro argumenta que las amplias ayudas disponibles para las madres solteras conducen al engaño, ya que afirman que muchas madres solteras que mantienen relaciones engañan al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, es importante señalar que el Foro Político Kohelet no aporta ninguna prueba concreta que corrobore estas afirmaciones. En Israel, el porcentaje de madres solteras es relativamente bajo en comparación con otros países,
ya que solo el 12,6% de las familias con hijos menores de 24 años son monoparentales, frente a la media del 20% de la OCDE. Además, el informe pasa por alto el hecho de que el 86% de los hogares monoparentales en Israel están encabezados por madres solteras. Esto indica que la mayoría de las familias monoparentales están dirigidas por mujeres que se enfrentan a retos y responsabilidades únicos. Al hacer caso omiso de esta información crucial, las afirmaciones del Foro de Política Kohelet carecen de una comprensión global de las realidades a las que se enfrentan las madres solteras. El informe del Foro de Política Kohelet se presentó recientemente a un comité interministerial que examinaba la propuesta del Ministerio de Vivienda de ampliar las opciones de vivienda pública. Sin embargo, los comentarios realizados durante el debate en el comité parecen carecer de conexión con el mundo real. Algunos miembros del foro argumentaron que las ayudas al alquiler son un medio de asistencia más eficaz y económicamente viable para las familias pobres. Afirmaron que las viviendas públicas son un despilfarro de recursos públicos, ya que las familias siguen ocupando los apartamentos, incluso después de que sus hijos cumplan 21 años y puedan mantenerse por sí mismos. Sin embargo, esta perspectiva no tiene en cuenta las realidades a las que se enfrentan las familias monoparentales y las familias pobres en general en el mercado del alquiler de viviendas. Estas familias a menudo carecen de poder de negociación y no pueden aportar garantías o pagar un depósito por adelantado. Como resultado, se ven empujadas a los pisos peores y más pequeños, donde ni siquiera pueden exigir a sus caseros trabajos básicos de mantenimiento. El modelo económico del Foro Político Kohelet no tiene en cuenta los retos a los que se enfrentan las madres solteras y las limitadas opciones de que disponen en el mercado de la vivienda. En 2011, los jóvenes con ingresos medios salieron a la calle para protestar por su incapacidad para permitirse una vivienda en el mercado de alquiler, lo que arrojó luz sobre la crisis de la vivienda en Israel. Si las personas con ingresos medios tienen dificultades para conseguir una vivienda, cabe imaginar los retos a los que se enfrentan las madres solteras pobres. Las recomendaciones del Foro Político Kohelet de aplicarse podrían agravar la crisis de la vivienda y marginar aún más a las madres solteras y sus familias. La influencia del Foro Político Kohelet no se limitó a los asuntos domésticos. También desempeñaron un papel importante en la configuración de la política exterior de Israel, sobre todo en relación con el conflicto israelo-palestino. Abogaron por un enfoque de línea dura, rechazando la idea de una solución de dos estados y pidiendo la anexión de ciertas partes de Cisjordania. Esta postura suscitó tanto apoyos como condenas. Los partidarios argumentaban que era hora de que Israel afirmara su soberanía y asegurara sus fronteras. Los críticos, por su parte, advirtieron de que tal medida agravaría aún más las tensiones en la región y dificultaría las perspectivas de paz. La influencia del Foro Político Kohelet sobre las decisiones de política exterior del gobierno suscitó inquietudes sobre el proceso democrático. Los críticos argumentaron que sus recomendaciones no eran representativas de las opiniones del público en general y que impulsaban una agenda que no se ajustaba a los principios de la democracia. A medida que aumentaban las controversias en torno al Foro Político Kohelet, se intensificaban los llamamientos a la transparencia y la rendición de cuentas. La opinión pública exigía saber quién financiaba el foro y cuáles eran sus verdaderas motivaciones. En respuesta a la creciente presión, el gobierno inició una investigación sobre las actividades del foro. Los resultados fueron escandalosos. Se descubrió que el Foro de Política Kohelet recibía importantes fondos de fuentes no reveladas, incluidas entidades extranjeras, con sus propios objetivos. Esta revelación erosionó aún más la confianza pública en el foro y suscitó dudas sobre sus verdaderas intenciones. Los críticos argumentaron que sus acciones estaban impulsadas por el beneficio personal y que estaban utilizando su influencia para promover sus propios intereses, en lugar de servir a los mejores intereses del pueblo israelí. A partir de enero de 2024, Artur Danchik, una figura prominente conocida por sus esfuerzos filantrópicos, supuestamente ha retirado su apoyo financiero al Foro de Política Kohelet, un arquitecto clave de los esfuerzos de reforma judicial de Israel. Esta decisión, de la que informa Jewish Philanthropy, supone un avance significativo en el ámbito de la gobernanza y la formulación de políticas en Israel. La participación de Danchik en el Foro de Política Kohelet ha sido decisiva para configurar su trayectoria e influencia en el panorama político israelí. A través de sus contribuciones financieras, el foro ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de reformas destinadas a mejorar la eficiencia, transparencia y responsabilidad del sistema judicial del país. Sin embargo, la decisión de Danchik
de recortar la financiación del foro, plantea interrogantes sobre la futura dirección de la reforma judicial de Israel y sobre la medida en que el apoyo externo influye en las decisiones políticas. Subraya las complejidades de la participación filantrópica en la gobernanza y el impacto potencial de los donantes individuales en la configuración de las políticas nacionales. La retirada de la financiación de Danzig puede hacer necesaria una reevaluación de las operaciones y estrategias futuras del foro político Kohelet. En respuesta a las preguntas sobre su decisión, Danzig aún no ha revelado públicamente las razones específicas para interrumpir su apoyo al foro político Kohelet. Sin embargo, este hecho pone de relieve la naturaleza fluida de los compromisos filantrópicos en el ámbito de la gobernanza y la interacción dinámica entre la financiación externa, la promoción de políticas y la sostenibilidad institucional. Gracias por acompañarnos en este viaje para explorar el foro político Kohelet y su papel en la política israelí. Manténgase informado, comprométase y continúe buscando una comprensión más profunda de las cuestiones que conforman nuestro mundo.